Bien, buenos días. Demos inicio a la clase de hoy. Vamos a comenzar. Vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Vean, primero quiero, aprovechando de que están ahorita algunos que probablemente se salgan antes de terminar, voy entonces a dar los anuncios. Miren, en el aula virtual, si nos vamos al aula virtual, había algunas cosas que estaban pendientes para que ustedes las pudieran trabajar. Si se acuerdan, en la unidad 2, aquí en el aula, había quedado pendiente una asignación de un punto. Bueno, si nos vamos aquí a la unidad 2, si ustedes se van a la unidad 2 y se van al final, aquí está, dice asignación unidad 2, valor 1%. Mire lo que dicen las instrucciones. Responda a las preguntas que se le hacen. El valor de la actividad es de 1%. Estará disponible desde hoy lunes, 12 de abril, a la 1 de la tarde, hoy, desde la 1, y se cerrará el día jueves 15 de abril, o sea, el jueves de esta semana, siempre a la 1 de la tarde. Y tiene 2 intentos para contestar. Solo 2 intentos tiene. En realidad esto es una asignación bien corta, que es para cubrir ese punto que nos hacía falta de la unidad 2. Entonces ahí está disponible desde la 1 del día de hoy. Eso es en la unidad 2. En la unidad cuarto, que es en la cuarta, que es la que estamos ahorita, la unidad de genética y de mitosis, meiosis. Entonces, al final de la unidad, igual, están estas dos cosas. ¿Sí? Dice primero glosario de los temas cromosomas, mitosis, meiosis, en realidad también de gametogénesis y de ciclo celular. Entonces, esto es un glosario. Este glosario va a ser necesario para que ustedes realicen la primera actividad acumulativa de este cuarto parcial, que es un crucigrama. En realidad el crucigrama no vale 2.5, vale un 1%, porque hay luego otra actividad que cuesta otras cosas, otros puntajes. Aquí me equivoqué. Pero cuando usted entra a este crucigrama, o sea, recuerde que para realizar este crucigrama, que va a estar disponible desde hoy a la 1, hasta el 15, hasta el jueves, a la 1. Para usted realizar el crucigrama es bien sencillo. Usted solo se mete, usted solo entra, le aparecen las instrucciones, recuerde, le dice, va a estar abierto desde tal hora a tal hora, desde tal día a tal día, el valor va a ser tal. Entonces, digamos, cuando usted quiere realizar la actividad, aquí ahorita porque dice intento previo, porque todavía no son la 1. O sea, eso está programado para abrirse a la 1. Pero cuando ya esté abierto, usted simplemente entra y a intentar, dice. Yo voy a entrar acá ahorita para mostrarles cómo aparece el crucigrama. El crucigrama aparece así. Cuando usted, a ver, espérenme, vamos a probar a hacerlo nuevamente. A ver. Nuevo juego. Entonces, a usted le va a aparecer en limpio. Le va a aparecer así cuando entre. Le va a decir calificación 0%. Bueno, entonces, ¿cómo realizo esto? ¿Cómo yo resuelvo este crucigrama? Mire, es bien sencillo. Usted lo que tiene que hacer es darle clic al inicio de cada una de estas columnas o filas y le va a hacer una pregunta. Por ejemplo, esto es muy evidente. Aquí le da clic en este primero y entonces le hace la pregunta. La pregunta es, estructuras condensadas de ADN que se forman en el núcleo cuando las células se encuentran en reproducción. Entonces usted contesta. Cuando usted contesta, el programa le va a tomar las letras en mayúsculas. O sea, no importa, usted solamente conteste. El sistema le va a tomar las letras en mayúsculas. Entonces usted contesta. Cuando le da OK, ya después de que escribió la respuesta y observe que le dice que es una palabra de 10 letras, entonces cuando usted le escribe y ya la escribió, luego le da a OK. Yo le voy a poner cualquier cosa. Le da a OK. Entonces, si yo le doy más palabras o le doy menos, me va a decir, no, la palabra correcta tiene 10.
10 letras. Entonces le vamos a poner 10 letras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, le doy, ahí hay 10 letras. Es la respuesta que usted tiene a esta pregunta. Entonces le doy OK. Entonces ya me la pone ahí. Ahora, recuerde que siempre que va a contestar, usted tiene que ubicarse al inicio de cada cuadro. Si va a contestar esta de acá, tiene que darle clic aquí y le va a aparecer para que usted conteste. Y ahí está la pregunta. A ver, ¿cuál otra? Aquí, por ejemplo, en esta que solo tiene 2, le da clic en el primero, aquí, no acá, sino aquí. Y ahí está la pregunta, y le dice la pregunta. Etapa de la interfase, que es generalmente la más larga, y en donde ocurre el crecimiento y metabolismo normal de la célula. Como es una respuesta de 2 letras nada más, usted le escribe ahí la respuesta, ¿no? Se la va a poner. Y es así como usted realiza este crucigrama. Ahora, aquí, por ejemplo, fíjese acá, fíjese aquí. Como esto tiene en vertical, tiene 2 respuestas también, usted se pone aquí en la primera y le da clic, ahí donde le va a aparecer la pregunta. Etapa de la interfase en donde ocurre la reparación de los errores en el ADN. Y así, ¿verdad? Así es como usted va a contestar este crucigrama. Es así. Ahora, el glosario que aparece antes, ¿verdad? El glosario que aparece antes es precisamente para que usted primero revise los términos que le pueden aparecer en el crucigrama. Aquí, esto lo voy a corregir, esto del puntaje lo voy a corregir en un momento, cuando terminemos la clase. Desde el glosario, usted entra al glosario y en el glosario le aparecen los términos, que son alelos, que son alosomas, que es anafase, autosomas, etcétera, de acuerdo a la letra, ¿verdad? Es un glosario de términos que vamos a utilizar que se utilizan en esta cuarta unidad y que estuvimos utilizando gran parte de ellos en los temas de ciclo celular, meiosis, mitosis, gametogénesis, ahí. ¿Verdad? Entonces usted primero vea, revise los términos para luego contestar la actividad del crucigrama. Bueno, eso ahí está entonces. En la unidad 2 recuerde la actividad de un punto que está al final. Aquí está, desde la 1 de hoy hasta la 1 del jueves de esta semana. Y en la unidad 4 igual, en la unidad 4, la primera actividad es el crucigrama, que también va a estar disponible desde hoy a la 1 hasta el jueves a la 1 de la tarde. Y el glosario, que es el que les va a servir para estudiar esos términos, estudie esos términos, apréndaselos, sépaselos no para un examen, sépaselos para la vida. Y luego de esos términos, pues le va a aparecer aquí las preguntas del crucigrama. Bien, entonces va a tener 2 intentos para realizar igual el crucigrama. Bueno, entonces vamos a la clase de una vez. Bien, empecemos. A ver, vamos a utilizar esta presentación el día de hoy porque vamos a tratar de iniciarnos en lo que es el tema de principios básicos de la herencia. Recuerden que la herencia es ese proceso a través del cual los seres vivos transmiten sus genes o copias de sus genes a los hijos, a las generaciones que vienen adelante de nosotros, después de nosotros, previo a una reproducción, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver precisamente esos principios que rigen la herencia, que rigen la ciencia llamada genética el día de hoy. A ver, entonces, primero veamos que el término herencia, herencia quiere decir transmisión de los rasgos y caracteres o características o la información genética que está almacenada en el ADN, la transmisión de los progenitores a su descendencia, a lo que acabamos de mencionar. Y la ciencia que estudia la herencia de esos caracteres o de esas características es la genética, es la ciencia que estudia la herencia.
Entonces, la genética comenzó, digamos, como a tener sus bases hace unos siglos atrás, en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XVIII, con los trabajos de un monje que vivía en un monasterio allá en Europa, monasterios que quedaban antes en las montañas, en lo alto de las montañas. Este señor se llamaba Gregor Mendel. Él realizó una serie de experimentos de cruces, él hizo unos cruces entre plantas de chícharo, lo que nosotros conocemos hoy en día como el chícharo, una planta que de nombre Pisum sativum, o que también se le llama guisante, ¿verdad? O estos frijolitos verdes, ¿verdad? Que vienen en una vaina. Entonces, él lo que hizo fue cruces, hacer cruces entre diferentes plantas de guisante, para saber qué características heredaban las plantas hijas, ¿ya? Las plantas hijas de las plantas que él cruzaba, de las características que él cruzaba. Eso es algo que se hacía mucho antes, es decir, desde siempre el humano ha hecho como cruces híbridos entre una raza y otra, por ejemplo, para producir híbridos con ciertas características de los padres. Entonces, en realidad hay muchas características que pueden adquirir los hijos, pero Mendel, para hacer un estudio científico, aunque no había estudiado en una universidad, sino que Mendel era una persona muy inteligente, era un autodidacta, lo que hizo fue que empezó a determinar el cruce de ciertas características o la herencia de ciertas características. Específicamente estudió 7 características de las plantas de chícharo. Estudió cómo se heredaba el color de la flor, el color de la semilla, la forma de la semilla, el color de la vaina, donde venían los frijolitos estos, o los guisantes, la forma de la vaina, la longitud del tallo y la posición de la flor. Esas 7 características él las estudió cómo se heredaban cuando hizo los cruces entre las plantas de guisante. Entonces, estas son las características que él determinó. Ahora, fíjense bien en esto, esto es bien importante que le ponga atención. Él estudió 7 características, pero estudió además variaciones en esas características. Por ejemplo, una característica estudiada por él fue la altura de una planta, la altura de la planta. Las variaciones en la altura podía ser que la planta fuera de tallo alto o que la planta fuera de tallo bajo. Entonces, la característica ahí es la altura de la planta que va a resultar ahí. Esa es la característica. La variación es si es una planta de tallo alto o de tallo bajo. Otra característica, la posición de la flor. Si la flor crecía axialmente o en una posición axial, o sea, lateral, esa era una variante de la característica. Y la otra variante es si la flor crecía en la posición terminal, o sea, como al final del tallo. Esas son las variaciones, estas son las 2 variaciones de esta característica. Luego el color de la flor, por ejemplo, esa es otra característica. Las variaciones eran si la flor era púrpura, de color púrpura o de color blanca. La forma del guisante, la forma de cada uno de los guisantes o de los frijolitos verdes, si era redonda la forma o era arrugada. El color del guisante, si era amarillo o era verde. La forma de la vaina, si la vaina era una vaina ancha o si era una vaina estrecha y más larga. Y el color de la vaina, si era una vaina de color amarillo o color verde. Entonces, si ustedes fijen, aquí hay 2 cosas importantes que considerar. La característica y la variación de esa característica. La característica es cada una de estas que estamos viendo aquí. La altura, la posición de la flor, el color de la flor, la forma del guisante, la forma de la vaina, el color del guisante, el color de la vaina. Esas son las características. Y las variaciones son estas otras que están aquí. Es como que yo le diga a usted, vamos a estudiar
cómo usted heredó el color de sus ojos, de sus padres. Entonces, ¿cuál es la característica que vamos a estudiar en ese ejemplo? La característica de la que estamos hablando en ese ejemplo, el color de los ojos, esa es la característica. Las variaciones, ¿cuáles pueden ser? Bueno, digamos que su papá tiene ojos café, ojos marrón, y su mamá tiene ojos verdes. Esa es la variación. Eso quiere decir, eso es bien importante, porque quiere decir que si su papá tiene ojos color marrón, él tiene genes o tiene un gen en su ADN, en cada una de sus células somáticas, tiene un gen para el color de ojo que determina una variación de color marrón. Mientras que su mamá quiere decir que en sus células somáticas tiene un gen en cada célula, en cada una de las células somáticas, tiene un gen para el color de ojos, pero que determina una variación de color verde. Entonces, mire que la variación en la expresión de la característica es diferente en su papá y en su mamá, al igual que va a ser diferente en usted. O usted puede salir de ojos verdes, o puede salir de color o marrón, o incluso podría salir de otro color, resultado de una mezcla. ¿Verdad? Muy bien, eso es lo que estaba estudiando Mendel, ¿verdad? Estas características de estos guisantes. Los conceptos básicos que vimos antes son importantes recordarlos aquí y unos nuevos. El concepto gen, habíamos dicho que un gen es un segmento de ADN, o sea, una cierta cantidad de ADN, que codifica o que guarda información sobre una característica determinada en el cuerpo de ese ser vivo. Por ejemplo, en este caso que estábamos hablando, el color de ojos. ¿Verdad? Entonces, fíjense que aquí están los dos cromosomas pares, el cromosoma par, mejor dicho, un cromosoma par. Y usted ve que están pintados de diferente color, porque recuerde, y se hace énfasis en esto, recuerde que una cromátida de cada uno de nuestros cromosomas dobles, una cromátida, digamos esta en azul, viene de nuestro padre, y la otra cromátida, la cromátida hermana, que es exactamente igual, viene de nuestra madre. Eso quiere decir que en la cromátida que viene de nuestro padre, o en el ADN que viene de nuestro padre, hay un gen para el color de ojos. Y en la misma posición, pero en la cromátida que viene de nuestra madre, hay un gen siempre para el color de ojos, pero no necesariamente va a determinar el mismo color que determina el gen de su papá. Pueden ser diferentes, ¿verdad? Entonces, recuerde, gen es un segmento de ADN que codifica información sobre una característica o un rasgo de usted. Eso es un gen. El día de hoy, los seres humanos, de acuerdo a un estudio que se hizo desde hace algún tiempo, un proyecto de los genetistas en el mundo, proyecto denominado, quizá usted lo escuchó, el proyecto Genoma Humano. Los científicos se dedicaron a estudiar cuántos genes en promedio más o menos hay en las células de nuestro cuerpo. Y se determinó que hay alrededor de 30.000 genes en el ADN humano. En el ADN humano hay alrededor de unos 30.000 genes. Y en todos esos genes están todas las características que lo hacen a usted ser usted. Y ser diferente a sus papás, y ser diferente a todos los demás, las demás personas que hay. Y lo mismo pasa con cualquier otra especie de ser vivo, ¿no? En los genes está la información que los hace ser una especie distinta, con características diferentes a las demás. Bien, ahora, otro término importante aquí, vamos a ubicarlos, es el término locus. Locus quiere decir el lugar específico que ocupa un gen dentro de un cromosoma. El locus es la posición en donde está físicamente ese gen en ese cromosoma. Entonces, fíjense acá que aquí incluso, bueno, aquí no se ve, pero la ciencia incluso le da como nombres o números a esas posiciones, a esos locus. Entonces, quiere decir que si estos dos son genes para el color del ojo, por ejemplo, este está en este locus
Ese locus tiene un nombre. Y el gen que está en el cromosoma de nuestra madre también está en el mismo locus, porque están en la misma posición. ¿Por qué? Porque esto es un concepto importante y esto lo tiene que recordar de ahora en adelante. Cada característica que lo hace a usted ser usted está determinada al menos por un par de genes, por un par. O sea que el color de su piel, el que si su pelo es rizado o es liso, cada característica, si sus uñas son débiles, son fuertes, cada característica suya está determinada al menos por dos genes. Uno que viene de su mamá, de esa característica, y otro que viene de su papá para esa misma característica. Entonces, fíjense que el locus es la posición física en el cromosoma, la ubicación física donde está ese gen. Más abajo, vea, aquí está ilustrado otro gen, otros genes, otro par de genes que codifican otra característica. Entonces, estos estarían en un locus diferente. Y luego más abajo se ve otro gen en una posición o en un locus, otro par de genes en un locus diferente en ambos cromosomas. Eso se llama locus. El plural de locus es loci. Entonces, loci sería el plural, quiere decir todos los sitios donde están los genes en los cromosomas. Esos serían los loci. ¿Ah? Locus es el término en singular y loci sería el término en plural. No para un sitio, sino para todos los sitios donde están los genes que determinan sus características. El concepto de alelo es importante porque el concepto de alelo es las formas alternativas de un gen que controlan variaciones del mismo carácter o del mismo rasgo y que ocupan ubicaciones correspondientes en cromosomas homólogos. Recuerde que un cromosoma doble es un cromosoma homólogo porque son dos. Entonces, por eso se llama cromosomas homólogos, porque esta cromátida de su padre tiene una cromátida hermana que es igualita, tiene los mismos genes, nada más que con rasgos o con variaciones en la expresión de esos genes, pero es el mismo, es una cromátida hermana. Entonces, por eso se le llama cromosomas homólogos porque tienen los mismos genes. Cada par de cromosomas tiene los mismos genes. Entonces, los alelos serían las expresiones diferentes o las formas alternativas de un gen. Aquí en el ejemplo del gen para el color de ojos no se ve muy bien, pero digamos que aquí usted puede ver, con esta letra B mayúscula y minúscula, usted puede ver que en este cromosoma, este gen está en mayúscula y el mismo gen en el otro cromosoma está en minúscula. Eso quiere decir que en este cromosoma de color azul, este gen es dominante porque en genética las letras mayúsculas denominan genes o alelos dominantes y las letras minúsculas denominan genes o alelos recesivos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, como un alelo es una forma alternativa de un mismo gen, digamos que este es el gen para el pelo y que en el padre el gen para el pelo codifica para un pelo liso, pero en el cromosoma homólogo o en la cromátida hermana, el gen para el pelo que le hereda su mamá codifica no para pelo liso, sino para pelo rizado. Entonces vea que ambos genes codifican para la misma característica, pero no se expresan de la misma manera, no contienen información que al expresarse en la vida real, ya, en la persona, en el hijo, va a ser la misma. La información está modificada ahí, hay una variación. Entonces, eso es lo que quiere decir alelo, una forma alternativa de un mismo gen, con una expresión diferente, pues, genes con expresiones diferentes. Pero de ahora en adelante, el término gen y alelo son sinónimos, porque realmente un gen es un alelo, o un alelo es un gen. Bien. El concepto de alelo dominante y alelo recesivo. Alelo dominante es el que se expresa por encima del otro. Es decir, no en condición homocigota y heterocigota. Se representa con letras mayúsculas. Esto quiere decir que si en un cromosoma de un par, ¿no? Si en una cromátida de un par, doble de un par, hay un gen dominante, ese gen dominante es el que se va a expresar.
y no va a dejar que se exprese el gen recesivo, que está a la par, ¿verdad? Que está en la cromátida hermana. Ese es el alelo dominante, es el que siempre se expresa, siempre se va a expresar, no importando que haya un alelo recesivo. El alelo recesivo no se expresa si hay presencia de un alelo dominante. El alelo recesivo es el que, como dice aquí, es el que no se expresa, a menos que se encuentre presente en ambos loci o en condición homocigota, que ya lo voy a explicar, y se representa con letras minúsculas. Siempre los alelos recesivos o los genes recesivos siempre van a expresarse con letras minúsculas y los alelos o genes dominantes siempre se van a expresar con letras mayúsculas. Volvamos a otro ejemplo. Aquí, miren, digamos que este gen que está aquí en este locus y que es la letra minúscula A, y en el otro, en la cromátida hermana del otro padre, es igualito, es el mismo incluso en la expresión. Miren, dos letras A minúscula. Quiere decir que este par es un par de genes o alelos recesivos para esa característica. Quiere decir que cuando en ambos lados los alelos son iguales, o sea, son homocigotos y son recesivos, ahí sí se va a expresar la característica. Pero si en una cromátida el alelo es dominante para esa característica y en el otro es recesivo para esa característica, el alelo que se va a expresar va a ser este, el dominante. Ejemplo, su papá, digamos, esta cromátida viene de su papá, entonces su papá le hereda este gen que es para la altura, 1,80 de metros de altura. Y su mamá, que es este otro cromosoma, le hereda el mismo gen, o sea, para la misma característica, nada más que con una expresión diferente, ya no para 1,80 de metros, sino para 1,60. Entonces, ¿cuál de ellos se va a expresar en el hijo? El dominante. Se va a expresar el gen que codifica para una altura de 1,80. No quiere decir que el hijo va a tener 1,80 de altura, no. Probablemente tenga una altura intermedia entre el papá y la mamá, pero obviamente no va a ser 1,60. Definitivamente no va a ser de 1,60. Va a ser más cercano a 1,80, porque el alelo que se expresa es el dominante y es el que viene de su papá en este ejemplo. ¿Verdad? El recesivo, como mencionaba, solo se expresa si el par de alelos, si tanto el gen que me heredó mi papá para esa característica como el gen que me heredó mi mamá para la misma característica son recesivos los dos. Ahí sí se expresa la característica. En este ejemplo, siguiendo la idea, si mi padre me hereda un gen para la altura de 1,80 y es recesivo, y mi madre me hereda un gen para la altura que es de 1,80, entonces ahí sí se va a expresar esa característica de la altura de 1,80 metros. Y ahí sí usted puede ser que tenga 1,80. Dos conceptos más que son sumamente importantes, el concepto de genotipo y el concepto de fenotipo. Genotipo es la constitución genética de un organismo o individuo y se representa mediante letras. Este puede ser homocigoto o heterocigoto. Genotipo. El genotipo, dicho de otra manera, es la combinación de los alelos. Y esa combinación de los alelos usted no la puede ver con los ojos. Es decir, en el ejemplo anterior, usted no puede saber, porque lo ve con sus ojos, no puede saber si su mamá y su papá le heredaron alelos dominantes o recesivos para una cierta característica. No lo puede ver. Eso solo se podría analizar en un estudio genético. Tendría que tomarle una muestra a usted y luego hacer una serie de procesos químicos, físicos, para que el genetista pudiera darse cuenta de cuál es el genotipo en sus genes. Entonces, el genotipo es la combinación de los alelos que le heredan sus padres. El alelo que le hereda su papá y el alelo que le hereda su mamá para una cierta característica. Y dice que puede ser homocigoto, el genotipo puede ser homocigoto o heterocigoto. Es homocigoto cuando ambos alelos son iguales. O sea, son dominantes los dos o son recesivos los dos.
Eso quiere decir homocigoto. Los dos alelos son iguales, o recesivos o dominantes. Y la condición heterocigota es cuando ambos alelos son distintos. O sea, el alelo que le heredó su papá puede ser dominante, digamos en este caso, es dominante, y el alelo que le heredó su mamá para esa misma característica es recesivo. Entonces, como los dos alelos codifican para la misma característica, pero no son iguales en su expresión. Entonces, eso quiere decir heterocigoto, que los dos alelos no son iguales en su expresión. Sí codifican para la misma característica o el mismo carácter, pero no son iguales en su expresión. Entonces aquí tenemos, en estos tres ejemplos que usted puede ver aquí, todas las combinaciones genotípicas que podemos encontrar. Podemos encontrar que los alelos son homocigotos dominantes. Homocigotos porque los dos son iguales. Y dominantes porque los dos son dominantes. Esa condición se denomina homocigoto dominante. Puede ser que la combinación de alelos más bien sea heterocigota. Eso quiere decir que ambos alelos son diferentes. Va a haber un dominante y va a haber un recesivo. Esa condición se llama heterocigoto o heterocigotos. Pero puede haber también la condición de homocigoto recesivo, ya no homocigoto dominante como este primero de aquí, sino homocigoto recesivo, en donde ambos alelos son homocigotos porque son iguales y son recesivos porque ambos son recesivos. ¿Verdad? Ahora, el otro concepto es el concepto de fenotipo. Fenotipo es la expresión visible del genotipo. Es la característica ya expresada en usted o en el organismo vivo, que sí se puede ver. Por ejemplo, el color del ojo, el color de la piel, la altura, el tipo de pelo, si es rizado, si es liso, si es musuco, si usted tiene, ¿cómo se llama? Orejas chiquitas, orejas grandes. Ese es el fenotipo, es la característica ya visible, porque usted sí la puede ver con sus ojos. Es la característica ya expresada, ¿verdad? Ya expresada en usted, que usted puede ver. Eso sería fenotipo. La expresión visible de la combinación genotípica de los alelos. Ese es el fenotipo. Entonces, el fenotipo puede ser un rasgo morfológico, como que le acabo de mencionar, la forma de las orejas que usted tiene, la forma de la nariz, la forma de la boca. Puede ser una característica fisiológica, o sea, no necesariamente la puede ver, en algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, el grosor de su lengua, el grosor de la pared de su corazón. Son características que no necesariamente las ve usted en un espejo o usted mismo, pero se pueden determinar más fácilmente con un análisis. O puede ser de carácter bioquímico y que se ven influenciadas generalmente por el ambiente. Esas son las diferencias entre los conceptos genotipo y fenotipo. Entonces aquí hay algunos ejemplos de diversas características fenotípicas. Por ejemplo, hay personas que fenotípicamente tienen los dedos de los pies en esa posición, miren. O sea que todos los dedos tienen un tamaño como un poco menor al anterior, y al verlos todos en el pie, usted ve que siguen así como ese orden. Esa es una característica fenotípica, o sea, usted la puede ver. Es el resultado de la combinación de genes de su papá y de su mamá para esa característica. Y el genotipo usted no lo puede ver, pero sí puede ver el fenotipo, el resultado de esa mezcla de genes de su papá y de su mamá para esa característica. Igual, elegí el orden de dedos egipcio, el orden de dedos romano, es otro ejemplo. En el romano, vea que más bien fenotípicamente se observa que solo los primeros 3 dedos tienen el mismo tamaño.
pero los dos últimos no. Eso se llama una condición romana. Y la condición griega es que los dedos sean así, el gordo sea un poco más pequeño que el segundo dedo, que es el más grande de todos, y luego todos los demás vienen en cascada para abajo. Ese se llama griego. Eso es fenotipo. ¿Por qué? Porque es la expresión de los genes, es la expresión de genes que usted puede ver en una cierta característica. Lo mismo aquí, ¿va? En el caso de estos perritos son de una misma madre y padre. Pero mire que fenotípicamente, o sea, la característica de color de su pelo y el patrón del color de su pelo son diferentes. Entonces usted mira aquí cómo este perrito es de un pelo más bien como café claro, este es oscuro con una mancha blanca aquí, y este otro es blanco con una mancha negra aquí. Entonces, esas son expresiones visibles de genes que les heredaron sus papás para esa característica del color de pelo y el orden en el que aparece el color en el pelo del cuerpo. O en el caso de las flores, ¿verdad? Por ejemplo, flores que son de una misma especie, pero que tienen colores diferentes, porque el fenotipo es diferente, porque la combinación de alelos que dio ese color es diferente. Pero lo que nosotros podemos ver es la combinación de los alelos físicamente expresada en el fenotipo, es lo que nosotros podemos ver. Ejemplos de caracteres genéticos mendelianos en la especie humana. Cuando dice caracteres genéticos mendelianos, recuerde que Mendel estaba estudiando si en los hijos se presentaba una de dos variaciones para cada característica. Si la vaina era amarilla, era de color amarillo o era de color verde. Él estudió de manera muy simple, digamos, estudió cómo se expresa una característica con dos variaciones. Entonces, por ejemplo, en los humanos, esta característica de que la lengua usted la puede enrollar así como un taquito, fíjese que es dominante. Y el que no la pueda hacer es recesiva. Eso quiere decir que si usted puede doblar su lengua de tal manera que forme como un taquito, ¿verdad? Enrollarla como un taquito, usted heredó un alelo dominante para esa característica. Si usted no puede hacerlo, es que usted heredó un alelo recesivo para esa característica. Habría que ver cuántos en la familia suya pueden hacer eso de enrollar la lengua como un taquito. Si la mayoría pueden, quiere decir que la mayoría heredaron el alelo dominante para esa característica. Otro ejemplo, la forma de la cara. Fíjese que las caras redondas son más comunes que las caras en triángulo o en diamante. Quiere decir que la gente que tiene cara redonda, perdón, no, perdón, aquí me equivoqué. A ver, es el lóbulo de la oreja libre, perdón, es otra característica. Es el lóbulo de la oreja libre. El lóbulo de la oreja libre es esto, que usted ve que en la oreja, el lóbulo que está al final de su oreja, está como colgando, y se puede ver. Pero hay gente que tiene el lóbulo pegado a la cara, no cuelga ese lóbulo. Entonces, eso es una característica también que puede observarse o que puede estudiarse utilizando el procedimiento que Mendel descubrió. Otra característica es esta, miren la E. La línea frontal de pelo en pico y recto. O sea que si el pelo le forma este piquito aquí, como tipo Elvis Presley, aquí mire, o si su pelo sigue como una forma más redondeada aquí. Esa también es una característica que se puede estudiar utilizando las leyes de Mendel sobre la distribución de los alelos. Y esta otra también, el pulgar curvo y el pulgar recto. Hay personas que pueden doblar el pulgar y hay personas que no pueden. Las personas que pueden hacerlo es porque heredaron un alelo dominante para esa característica y el que no puede es quien heredó el recesivo. Estos son algunos ejemplos de esas características que se pueden estudiar en nosotros utilizando las leyes de Mendel.
utilizando los procedimientos que Mendel utilizó. Aquí simplemente se muestra un resumen de lo que acabamos de ver hace poco, ahorita, de esta imagen. Un resumen en donde nos muestra el carácter o el rasgo, si es dominante o es recesivo, el genotipo que determina ese rasgo y el fenotipo que resulta de este genotipo. Es interesante, échele un ojo después, mírelo un ratito, después cuando ya tenga un poco más de tiempo y hayamos terminado la conferencia de hoy. Mire acá, genotipo homocigoto. Recuerde, genotipo homocigoto es que ambos alelos, tanto el alelo de su papá como el alelo que le heredó su mamá, sean iguales. Entonces pueden ser homocigotos dominantes si ambos son dominantes, o sea, en letra mayúscula, ¿verdad? O puede ser homocigoto recesivo si ambos alelos son iguales, pero son recesivos. Ahora, cuando hablamos de genotipo heterocigoto, estamos hablando de que la combinación de los dos alelos son diferentes. Heterocigoto quiere decir que son diferentes. Un alelo se expresa de una forma y el otro alelo se expresa de otra manera. Dicho de otra manera, un alelo es dominante y el otro alelo es recesivo. Entonces, la expresión de ambos es diferente, no es igual. Y eso significa heterocigoto. Esto ya es una cuestión que vamos a tener que ver cuando hagamos ejemplos de cruces para determinar una característica. Digamos que usted quiere determinar si usted tiene una pareja, si usted tiene su pareja o está casado, digamos que usted quiere hacer un ejercicio, quiere decir, bueno, tratemos de determinar cómo podría salir un hijo o una hija en relación a una característica que le podamos heredar. Entonces, vamos a hacer ejercicios de esto. Ese tipo de cruces o ese tipo de combinaciones genéticas se llama monohibridismo. Entonces, el monohibridismo es el estudio de la herencia de una característica a través de un par de genes que codifican la información para que esa característica se exprese en un hijo. Entonces, en estos ejercicios vamos a utilizar mucho estos conceptos. El concepto de generación parental, que se va a utilizar generalmente una letra P. La generación parental son la generación con la que inicia el cruce. O sea, los que vamos a cruzar, los organismos que vamos o los individuos que vamos a cruzar para ver cómo heredan sus hijos esa característica que se está estudiando. Esa es la generación parental. O, dicho de otra manera, los padres. La primera generación filial o la filial 1, la F1, es la generación que desciende de la generación parental. O sea, son los hijos de estos dos que se cruzaron primero. Es la F1. Filial quiere decir, filio es hijo en latín, filio. Entonces la F1 es los primeros hijos. Eso quiere decir F1. Y F2 es la generación que desciende de la primera generación filial, o sea, de la F1. Y que es nieta de la P, de la parental. O sea, F2 quiere decir los hijos de la segunda generación, o sea, los hijos de la F1. En este caso, la F1 serían los padres, ¿no? De la F2. Entonces, por ejemplo, aquí se muestra en esta imagen en amarillo, perdón, en esta imagen, en este ejemplo, digámoslo así, se muestra esto, vean. El padre 1 y el padre 2, ¿verdad? Estos son los padres, es la generación parental. El padre 1 parece que es una, no sé si es una fruta o algo así, pero bueno, el padre 1 tiene un color verde, entonces lo que vamos a estudiar es, la característica es el color del fruto, digamos, parece que es un fruto este. Entonces, un padre contiene genes o alelos, o un alelo, para el color verde del fruto. Y se va a cruzar con el otro padre que más bien tiene un gen siempre para el color del fruto, pero en amarillo, color amarillo. O sea, hay una variación, es un alelo diferente. Cuando estos dos se cruzan, miren que la F1, todos fueron amarillos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el alelo para el color amarillo dominó sobre el color verde. Quiere decir que el amarillo era el alelo dominante. Por lo tanto, en la F1 salieron de color amarillo.
Aquí lo único que estamos viendo es el fenotipo. No estamos viendo la combinación de alelos que se cruzaron para llegar a esa característica, a ese color. Nada más estamos viendo en el cruce el resultado de la combinación de alelos. Estamos viendo el fenotipo, lo que podemos ver, en este caso el color. Entonces aquí, como de estos dos padres, toda la F1 fueron de color amarillo, quiere decir que el color amarillo es dominante sobre el color verde. Ahora, si se cruzan dos de la F1 y obtenemos una F2, vea que los hijos, la mayoría, porque hay alelo dominante, la mayoría va a tener el color amarillo igual, pero va a aparecer una minoría con el color verde, que es el recesivo. Entonces, eso lo vamos a ver porque pasa ya en ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes vean esto del monohibridismo, pero yo siempre les sugiero, nunca se quede solo con mi explicación. Usted vaya y siga el estudio, vaya más adelante. Usted tiene la responsabilidad de estudiar solo, de aprender solo. Entonces usted cada vez que ve un tema, tiene que ir expandiendo ese conocimiento. Entonces lo que yo aconsejo es que antes de que yo le haga ejercicios con ustedes vayan y busquen ejercicios de monohibridismo y los hagan, para que vaya aprendiendo. Ahora, algo interesante de acá es que si usted se fija en la F2, hay una proporción de 3 amarillos a 1 verde. Y esa es una proporción llamada proporción fenotípica. Y casi siempre es la misma en la mayoría de los ejercicios. Aquí hay una proporción de 3 a 1. 3 con el alelo dominante para el color y 1 con el alelo recesivo para el color. Esta característica vamos a ver, esta proporción de 3-1 en la F2, vamos a ver que es muy común que ocurra en esos cruces monohíbridos. Entonces, ¿a qué se debe esto de por qué esos 3, de por qué estos dos en la generación F1 salieron amarillos y por qué en la F2 salieron 3 amarillos y 1 verde? Esto se puede explicar, o cualquier cruce se puede explicar con uno de los principios o leyes de Mendel, que es el principio de la segregación. Cuando usted habla de segregar, está hablando de separar. Mire lo que dice el principio de segregación. El principio de segregación establece que durante la meiosis, que ya vimos, los dos alelos, el de papá y el de mamá, los dos alelos de un progenitor, se segregan, se separan. Segregar es separar. Como resultado, cada gameto que se produce o célula sexual que se produce solo contiene un alelo de cada par. Entonces, esto se explica así. Ve aquí estas imágenes. Este es un espermatozoide y este es un óvulo. Cuando se unen, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo o fertiliza el óvulo, se forma el cigoto. Entonces, mire lo que dice aquí. Un gameto, cualquiera de estos dos, tiene un gameto tiene un cromosoma de cada par homólogo. Recuerde que los gametos solo tienen la mitad de los cromosomas que tienen la célula somática, por lo que solo contiene un alelo de cada par de un gen determinado. O sea, su padre solo le hereda un gen para cada característica, o un alelo para cada característica que lo hace usted ser usted. Igual que su madre, solo le hereda un gen, uno, que está en el cromosoma que contiene cada gameto. Cuando los gametos se fusionan, el cigoto resultante es diploide, lógico. Si los cromosomas son sencillos en cada gameto, una vez que se fusionan y forman un cigoto, ya no son sencillos los cromosomas, sino que son dobles. Lo que hemos estado viendo. Un cromosoma sencillo viene de un padre y el otro cromosoma viene del otro padre. Por lo tanto, aquí va a venir en el cromosoma del padre, va a venir un gen para una característica, y en el cromosoma de su madre va a venir el mismo gen, o sea, para la misma característica, pero probablemente con una expresión diferente. Entonces ahora ya no son sencillos, en el cigoto ya los cromosomas no son sencillos, sino que son dobles. O sea, ya no son 23 y 23, son 46. Entonces, cuando los gametos se fusionan, el cigoto resultante es diploide. Diploide, recuerde, quiere decir que tiene 2 genomas. Que esa célula, que es diploide, tiene 2 genomas. Un genoma de un padre y un genoma del otro padre.
y tiene pares homólogos de cromosomas. Los pares homólogos. Cada uno de estos pares de cromosomas es un homólogo. Un miembro de cada par de cromosoma homólogo es de origen materno, el rojo, y el otro de origen paterno, el azul, lo que hemos venido diciendo. Ahora, como recuerda, en el entrecruzamiento de cromosomas, los cromosomas homólogos intercambiaban genes. El principio de segregación quiere decir que si su papá en el espermatozoide para la altura traía un gen dominante y el cromosoma de su mamá, donde está el gen para la altura, traía un gen dominante también, quiere decir que al final se va a formar un par homólogo con dos alelos dominantes. Entonces, quiere decir entonces también que al momento de producirse la meiosis, vamos a obtener en los gametos que los gametos solo van a tener un alelo, o sea, se va a separar un cromosoma doble y solo se va a heredar un alelo, que puede ser recesivo, que puede ser dominante. Solo se va a heredar uno. En cada gameto, en cada célula sexual, de cada par de alelos que hay en las células germinales, que eran diploides, de cada par, solo por el entrecruzamiento y por la meiosis, solo se va a heredar a un gameto solo uno de esos dos, no los dos. Ese se llama principio de segregación de Mendel, ¿verdad? Quiere decir que los gametos heredan solamente un alelo de cada par de alelos que hay en los cromosomas de las células diploides. Lo vamos a entender mejor con los ejercicios, no se preocupe. Cuando usted busca la explicación igual, se da cuenta de que es fácil entenderlo y con los ejercicios es muy, muy fácil entenderlo. Ahora hay otro principio importante, el principio de distribución independiente. Establece que los miembros de cualquier par de genes se segregan entre sí independientemente de los miembros de otros pares de genes. Es como decir, si una pareja, este es un concepto análogo, lo que le voy a decir ahorita, o un ejemplo, es como decir que una pareja de casados va a tener un hijo y el hijo que tienen la primera vez o el primer hijo es niña, es una niña. Luego, después de un tiempo, vuelve a quedar embarazada la mujer y la pareja va a tener un segundo hijo. Y el segundo hijo es una niña también. Ahora, el hecho de que en el segundo parto se tuviera otra niña es independiente de que en el primero también se tuviera una niña. O sea, no quiere decir de que porque se tuvo una niña en el primer parto, al segundo parto también se va a tener una niña. No, son eventos independientes. Entonces lo que está diciendo Mendel aquí, con este principio de distribución independiente, es que al momento de separarse los pares de alelos, se separan de manera independiente, no siguen un patrón. Por eso la reproducción sexual es tan variada. Por eso los resultados de una reproducción sexual son tan variados. Porque los alelos que se heredan a través de los gametos pueden ser unos o pueden ser otros. En realidad, no hay un proceso fijo de herencia de esos alelos, sino que es variado, es independiente. Esto ocurre porque, como dice acá, en metafase 1 de la meiosis 1, dos pares de cromosomas homólogos se pueden arreglar en dos formas distintas. La transmisión independiente de los alelos puede dar como resultado una recombinación genética en los descendientes. Por eso es que los hijos resultado de una reproducción sexual no son iguales a sus papás. Son diferentes a sus papás. Tienen genes de sus papás, pero no tienen las mismas expresiones necesariamente físicas de sus padres. Pues son variados debido a la distribución independiente de los alelos. Hay hijos que se parecen muy poco, digamos, a uno de los padres. Y hay otro de la misma familia que se parece muchísimo a ese padre. ¿Por qué ocurre eso? Por segregación independiente o por distribución independiente de alelos.
Entonces ya tenemos dos principios, el principio de segregación y el principio de distribución independiente. Bueno, aquí ya viene algo más de cómo obtener gametos, pero ya son las 12 del mediodía, así que aquí ya debemos de terminar porque ya no tenemos tiempo. Vamos a tener que continuar después, pero en esta semana igual yo voy a hacer unos ejercicios y se los voy a subir y se los voy a explicar paso a paso. Vamos a seguir con esta presentación, por supuesto, pero igual esta presentación usted la va a tener ahí, o ya la tiene ahí en su aula, entonces lo único que tiene que hacer es irla viendo, pues, irla leyendo. Entonces, por favor, estúdiela, véala, lea, no se quede únicamente con las explicaciones que nosotros damos, sino que siempre trate de ir adelantado, ir más adelantado, ir buscando información por su cuenta y le van a surgir preguntas. Entonces, las preguntas que tenga, siempre hágalas para que no se quede con esas dudas. Bueno, entonces, con relación a las evaluaciones, a las asignaciones, ya están disponibles, recuerde, ya están disponibles en la unidad 2, al final de la unidad 2, ya está la actividad de 1% que debíamos, hágala desde hoy a la 1, está disponible hasta el jueves a la 1. Y en esta unidad 4 ya están disponibles la primera actividad acumulativa, que es un crucigrama. El crucigrama está basado en este glosario que está aquí. Estudie, vea, tenga abierto primero el glosario, véalo, estúdielo, conozca esos términos, para que luego pueda realizar el crucigrama, que tiene 2 intentos para poder hacerlo. Bueno, entonces de momento eso es todo. Nos veríamos el día jueves y probablemente el viernes volvamos a tener una videoconferencia más. Bien, entonces por ahora que tengan buen provecho y buena tarde. Cualquier duda me la hacen a la mensajería del aula. Gracias. Por nada, buenas tardes, buen provecho.